Por tanta información para compartir con todos ustedes. Gran parte del país sufre los estragos del invierno. Con ese tema empezamos. Alrededor de 16 sectores de Manta en la provincia de Manabí reportaron emergencias por inundaciones. Debido a las precipitaciones, decenas de vías se convirtieron en ríos y varios vehículos fueron arrastrados por la corriente. Las lluvias provocaron emergencias por inundaciones en al menos 16 sectores de Manta. Varias vías de acceso se convirtieron en ríos producto de las fuertes precipitaciones que se registraron durante la madrugada de este jueves. Por aquí bastante cuando se desborda el río. Y con esta lluvia que tuvimos, sí, porque es toda la madrugada que ha estado lloviendo. Nervioso, por eso. Sí, me parece que va a seguir lloviendo y bueno, es preocupante eso. En el Palmar, un bus de transporte de personal de una empresa privada quedó atrapado en la corriente. Sus ocupantes debieron evacuar por las ventanillas del vehículo. Ellos se tiraron viendo que estaba eso así lleno, se tiraron y se quedaron ahí, vean, atacados. En las zonas bajas de la ciudad, el agua convirtió vías de acceso en ruido. Vehículos pesados fueron arrastrados por la corriente. Se lo llevó, ay papá. Además del Distrito de Educación, se reportaron afectaciones de instituciones educativas en cantones aledaños como Montecristi y Jaramijó, donde las lluvias también causaron estragos. Tendríamos más o menos unas 12, 13 instituciones que están con agua colapsada, que han ingresado inclusive a las aulas de clase. Sin embargo, vamos a seguir monitoreando. El temporal invernal se registró en toda la provincia, según la Dirección de Riesgo del Gobierno Provincial de Manabí. A nivel de provincia es un tema sumamente crítico, es un tema de la naturaleza. Aquí el factor humano lastimosamente no tiene nada que ver. Tenemos ya información de Tosagua, en Chone, en Sucre, en Rocafuerte, en la zona también del Carmen, que se han presentado problemas. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y en la misma provincia de Manabí, producto del desbordamiento de varios ríos, 3 casas colapsaron y otras 6 están en riesgo. 3 viviendas colapsaron producto de las fuertes lluvias que durante 10 horas soportó Manta en la provincia de Manabí. 2 de los inmuebles estaban construidos en una zona de riesgo en el sector El Porvenir. Nosotros lo que escuchamos fue como una sonada que traqueaba, sí, como que fuera viento, como algo así que sonaba feo. Y ahí nosotros nos levantamos cuando ya fue eso, que ya se cayó todo abajo. En esta zona, bomberos evacuaron a otras 5 familias cuyas viviendas quedaron afectadas con riesgo de colapso. Con un número de entre 4 y 5 habitantes, estamos hablando de un promedio de 25 a 30 personas en la parte de abajo y en la parte de arriba también un número de 10 personas evacuadas. Los enseres fueron sacados por predios aledaños a estos inmuebles. Está por colapsarse. Casi la mitad de la casa se está yendo ya. Bueno, ¿qué pasó con la vivienda que se cayó? ¿Escucharon ustedes un estruendo? Sí, fue horrible. Pues la verdad no tengo palabras para decirlo porque casi la mayoría de los vecinos que están acá están afectados. El sector El Jocay, la creciente del río Burro inundó decenas de viviendas y provocó el colapso parcial de una casa que quedó bajo el agua. 2 familias fueron damnificadas. Cuando ya acuerda que estaba guardando mi ropa, cuando todas esas paredes yo me quedé metida detrás y tuvieron que ponerme esa caña porque yo me ahogaba. Sentimos que el río me trajo, aquí me chicoteó el agua con las paredes y todo. Yo pensé que yo me iba a morir. El río Manta inundó el barrio 4 de noviembre, mientras el río Muerto se desbordó en el barrio La Floriana. Decenas de casas quedaron bajo el agua. Mire cómo está eso, llenito de agua. Estamos a las 3 de la mañana aquí esperando que ya no nos pueda ayudar aquí. Mire esa pista cómo está llenito de agua. ¿Verdad? La afectación por inundaciones fue general en toda la ciudad, confirmaron las autoridades municipales. La ciudad entera se inundó, por decir alguna, no la totalidad, ¿no? Pero en todos los sectores tuvimos inundación aquí en el Malecón, en la 4 de noviembre, etc. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y en varios sectores de la provincia de Pichincha y en particular la ciudad de Quito se registró gran cantidad de acumulación de agua, producto de la lluvia que cayó la tarde de este 7 de marzo. Videos en redes sociales y las cámaras del ECU 911 captaron algunos de los lugares que sufrieron imprevistos.
El centro y sur de la ciudad fueron los principales sectores en donde el ECU 911, a través de su línea única, recibió reportes de existencia de acumulación de agua lluvia. De esta manera se conoce que Solanda, Santa Rosa de Chillogallo, Santa Bárbara, Santa Rita, el tránsito de Chillogallo, Barrio Nuevo, Iesfut, Forestal, Julián Estrella, Chirillacu, Cusubamba, Chimbacalle, Pueblo Solo Pueblo y la zona de la Recoleta fueron afectadas por la lluvia. Por otro lado, en el Valle de los Chillos, en el sector de la Armenia, también sufrió los estragos del tiempo invernal. La lluvia de este 7 de marzo estuvo acompañada de una fuerte granizada, lo que complicó el tránsito en la avenida Simón Bolívar, a la altura del puente de Guajaló. Entrada la noche, la intensidad de la lluvia disminuyó. Sin embargo, se recomienda a la ciudadanía estar precavidos, cuidar que los sifones no se encuentren tapados y, si conduce, manejar con precaución. Informó Edison Saavedra. Revisamos otros temas. El Ministerio del Interior ha solicitado investigaciones sobre las causas y el uso del helicóptero de la policía que se accidentó el pasado 4 de marzo, mientras que la Contraloría General del Estado extiende el plazo de las auditorías a las naves de dicha institución. La ministra del Interior, María Paula Romo, informó que se ha abierto investigaciones para determinar las causas de la caída del helicóptero de la Policía Nacional, hecho que ocurrió el pasado lunes en el Parque Bicentenario ubicado en Quito. Es para poder identificar el uso apropiado o no del helicóptero. El segundo aspecto a considerar por la ministra son los permisos de tripulación y pasajeros, debido a que en la nave se encontraba el general Espinosa de los Monteros y su pareja. Hasta el momento se ha hecho es enviar todos los reportes a la Inspectoría General de la Policía para que pueda considerar si procede o no una sanción disciplinaria y qué tipo de sanción y qué tipo de falta se podría haber cometido, puesto que no se siguieron los procedimientos para el uso del helicóptero. Mientras que el general Espinosa de los Monteros, en su defensa, indicó que varias de las personas encargadas tenían conocimiento de su viaje. Se han seguido todos los protocolos, se tenía conocimiento por parte del mando institucional. El jefe de operaciones también lo tenía conocimiento, eso debió haber indicado. Tras este accidente, la Contraloría General del Estado dispuso el inicio de un examen especial al uso de las aeronaves de la Policía Nacional. Esta auditoría sería una extensión de los controles que se venían ejecutando desde el año 2013 y que concluían en diciembre de 2018. Tras la solicitud de la Comandancia General de la Policía por la caída del helicóptero, estos se han extendido hasta el 6 de marzo del presente año. Según la institución estatal, en la auditoría se verificará el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, autorizaciones, fechas, números de vuelo nacionales e internacionales, destinos, horas, tripulación, objetivo de desplazamiento y su costo. Por su parte, el comandante de la Policía de Ecuador, Nelson Villegas, ha indicado que él no tenía conocimiento sobre este viaje. Se han realizado las investigaciones correspondientes para determinar cuál fue la autorización para el uso del helicóptero. Informó Valeria Navarro. La sesión convocada por el Consejo Administrativo de la Legislatura CAL para este jueves fue suspendida por falta de quórum. El CAL debía tratar el caso del legislador Germuy Calle, mismo que fue sancionado por la Contraloría General del Estado con la destitución por haber utilizado una universidad para realizar actos proselitistas. Preocupado como está la propia presidenta, a esta convocatoria del CAL a las 5 de la tarde, lastimosamente no hubo quórum. Estuvimos la presidenta y yo y no se pudo tratar el tema para el cual fuimos convocados. Yo lo que creo es que el Consejo Nacional Electoral deberá resolver como ente nominador, que es la institución, la única institución del Estado que entrega credenciales a un legislador. La Asamblea está para, en cuanto a castigo se refiere, para temas de orden administrativo, de acuerdo al artículo 106 de la ley o 146 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero lastimosamente no hubo quórum y por supuesto no se instaló. Y hay preocupación en la Asamblea Nacional ante los despidos masivos que se registran en el sector público. Acá no se descarta que sean convocados a dar explicaciones tanto el ministro de Trabajo como el ministro de Finanzas. La Asamblea Nacional. Desde la Asamblea se exige que el gobierno transparente las cifras del número total de servidores públicos que han sido despedidos este pasado fin de mes. Nos preocupa que justamente las áreas de salud, que son las áreas que prestan servicio, se vayan desmantelando.
Aseguran que el tema es preocupante ante la cifra de desempleo que registra el país, que el gobierno debe dar explicaciones en torno al alcance de esta decisión. Lo que sí es cierto es de que el Estado ecuatoriano es demasiado gordo, demasiado adiposo y es necesario reformular las políticas de eficiencia y en ese caso posiblemente se requieran disminuir cierto número de trabajadores, pero obviamente no se puede vulnerar derechos. Por ello no descartan llamar a los ministros de Trabajo y de Finanzas para que entreguen a detalle el plan de optimización del servicio público que han emprendido. Que sea llamado el ministro de Trabajo para que dé las explicaciones del caso. Ahora, más de ello, yo sí invito a todos los servidores públicos para que también hagan sus denuncias dentro de la comisión. Se espera que las respuestas sean claras, dicen en la Asamblea, pues el país requiere conocer qué alcance tendrá esta decisión, pues se habla de que el proceso de optimización se extendería hasta el mes de mayo y eso preocupa. Hay que revisar el plan del gobierno y está establecido que hasta el mes de mayo saldrían 40.000 servidores públicos. Estos 40.000 no se dice de dónde, de qué institución, ni cuál va a ser la argumentación que pone el gobierno para sacarlos a la calle. Son las reacciones que se registran en la Asamblea ante la ola de despidos que se generan en el sector público en los últimos días. Informó Javier Gallo. Y en este mismo tema, el despido de trabajadores del sector público genera reacciones en las organizaciones sociales. El Frente Unitario de Trabajadores condena la acción y mencionan que habrán movilizaciones. Y hay quienes se pronuncian respecto a las desvinculaciones laborales que se han registrado en los últimos días en el sector público. El Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador condena los despidos masivos que se han dado en el sector público. Las organizaciones sindicales reales no han sido convocadas a conocer cuál es el estudio que han hecho para despedir, así como se está despidiendo. Que es obra y parte también culpa del correísmo por aprobar instrumentos que atentan a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Atribuyen estas acciones a los acuerdos que habría hecho el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. No querían dar a conocer cuáles son las condiciones del acuerdo histórico que llama el gobierno con los 10.200 millones de dólares. Es evidente que estas son las realidades y las condiciones. Y aunque desde el gobierno nacional no se ha dado una cifra exacta u oficial de los despidos, desde el FUD se citan datos. Y hoy, en pleno feriado, nos da a 10.000 servidores públicos un carnavalazo. Y los despidos más agresivos en el sector público es en el sector de salud. 3.000 trabajadores en el tema de salud. Por ello, el Frente Unitario convoca a diferentes acciones que se realizarán el 13 de marzo, que incluirían movilizaciones a nivel nacional. Además, adelantan que el 16 de marzo habrá una convención en Quito y a finales de marzo un gran encuentro donde se decidirán más acciones. En Quito informó Andrea Orbe. El subdirector técnico del Servicio de Rehabilitación Social, Julio Ballesteros, aclaró las dudas que los agentes penitenciarios tenían respecto a los pagos atrasados de sus horas extras. Además, explicó que se continúa trabajando en un plan que rectifique varios problemas del sistema penitenciario. Trabajadores que pertenecen al sistema de rehabilitación social, entre ellos agentes penitenciarios, llegaron este jueves hasta las instalaciones del ex Ministerio de Justicia. Las molestias eran varias: atrasos en horas extras, un supuesto cese en el IES y la falta de equipamiento fueron algunas de sus solicitudes. Estamos sin pagos, nos han liquidado, nos han cesado del IES y no tenemos al momento una estabilidad laboral que nos permita estar seguros dentro de nuestro trabajo. Para el subdirector técnico del Servicio de Rehabilitación Social, Julio Ballesteros, no es algo nuevo que se les retrase las horas extras, pues dice que es importante que se institucionalice la carrera de los agentes de seguridad penitenciaria. Y para ello hace falta que se tenga un reglamento. Tendrían derecho a tener una remuneración con un cierto grado parecido a las escalas que tienen en la Policía Nacional, pero que no se puede implementar por la falta de esta normativa. Eso queremos regularizar para que año a año no tengamos que hacer la tortuosa gestión de conseguir más recursos para pagar horas extras a los agentes de seguridad. Aclaró además que la inquietud sobre el IES es una notificación que se recibió debido a la reinstitucionalización y la separación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No tomamos la precaución de notificarles previamente a los agentes de seguridad para decirles de que iba a ocurrir esa notificación con un aviso de salida
pero que inmediatamente iba a ser notificado el aviso de entrada con la creación de la nueva institución. Ballesteros explicó que al momento se encuentran realizando un plan para el sistema de rehabilitación social. Un plan general en el que podría ser de que algunos de los puntos que se incorporarían en ese plan requieran un tratamiento emergente. Él descartó que vayan a haber despidos masivos y detalló que se trabaja en varias áreas para poder rectificar los problemas que existen actualmente en el sistema penitenciario. En Quito informó Andrea Orbe. Mucha atención, un fusil y una subametralladora es parte del armamento camuflado bajo tierra en una de las celdas del Centro de Rehabilitación Regional del Guayas. La policía investiga cómo ingresaron las armas de fabricación industrial y artesanal. La bronca se desató la tarde del miércoles y amenazaba con perder los estribos en el ala 106 del Centro de Privación de Libertad del Guayas. Internos o personas privadas de la libertad que aparentemente pertenecerían a las estructuras denominadas Latin King y Nietas. Hace una década ambos grupos firmaron un acuerdo de paz, pero en la cárcel el duelo parece no bajar ninguna cabeza. 5 fueron detenidos y no pocas celdas allanadas. Debajo de la cama, una caleta, un subfusil, una subametralladora de fabricación artesanal, una pistola, un revólver. Obviamente pueden utilizar eso para atacar a las otras bandas. Se tiene una presunción. De las cuales 4, más allá del motivo de su detención, tienen otras detenciones. Las investigaciones aún no determinan cómo y desde cuándo se excavó la fosa que permitía custodiar. Al margen de la última gresca, se trata del tercer hallazgo de armamento de grueso calibre, licor y teléfonos celulares, a propósito de sendos casos en los que estuvieron involucradas 2 ambulancias. Sucede en una cárcel de máxima seguridad, en donde el personal de la unidad técnica de contingencia no llega ni al 5% de la población carcelaria. Ahorita nos encontramos con 317 en lo que es la regional y penitenciaría. ¿Para cuánto PP? Para exactamente 7.000 PP. Bueno, nosotros ya hemos hecho informes pertinentes dirigidos a mi general Varela, para que con eso nosotros nos pueda apoyar con el personal policial suficiente. Pese a la inversión en infraestructura y los polígrafos para la selección del personal de vigilancia, a todas luces, una coladera, informó Jorge Escobar. En otros temas, Diana Salazar, titular de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, lidera la lista de los aspirantes a la Fiscalía General del Estado. La actual fiscal encargada, Ruth Palacios, no consta entre los 5 primeros que pasarán a la etapa de impugnación ciudadana. La selección y designación del fiscal general del Estado va llegando a la recta final. De los 14 postulantes, a la cabeza está como mejor puntuada Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, quien en méritos obtuvo 49 puntos sobre 50, examen escrito 10 sobre 20, examen oral 28,17 sobre 30, total 87,17, más un punto por acción afirmativa, al ser afrodescendiente. Le sigue Merx Benavides, en méritos obtuvo 50 puntos, examen escrito 13, examen oral 22,17, total 85,17. Javier Bosques en tercer lugar con 44,01 en méritos, examen escrito 15, examen oral 19,83, total 78,84. Jorge Ballesteros, méritos 44,5 puntos, examen escrito 14, prueba oral 20,17, total 78,67. Y Juan Bisueta, méritos 45,76, examen escrito 11, examen oral 18,90, total 75,66. La actual fiscal encargada, Ruth Palacios, está en séptimo lugar, con 75,16 puntos. Los temas sobre los cuales trataron son temas de derecho penal general, fueron temas sacados del Código Orgánico Integral Penal.
Ya, y en algunos o algunas sí se notó falta de preparación en eso. Javier Zavala Egas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, descartó algún tipo de beneficio o inclinación por ayudar en la calificación a postulante alguno. A ver, hay una fase subjetiva que es la calificación, porque por más que haya parámetros objetivos, finalmente hay uno subjetivo en la audiencia oral que tiene mucho que ver con la experiencia, la templanza, la personalidad del postulante. Y sigue siendo subjetivo. O sea, ya eso es cuestión de cada quien que califica, cada consejero. Los 14 candidatos tienen 2 días para solicitar recalificación. Tiene el recurso de revisión todavía, que es sobre cualquiera de las 3 fases o las 3 fases que ya han pasado. Carpetas, examen escrito y examen oral. Y después de ese recurso de revisión, dependiendo si se mueven o no se mueven las notas, los 5 mejores clasificados o mejores puntuados pasarían a fase de impugnación ciudadana. Ya como cierre del proceso se desarrollará la impugnación ciudadana, antes de hacer público el nombre de la o el nuevo fiscal general del Estado. Informó Héctor Romero. Y como parte del proceso de selección y designación del defensor público, inició la etapa de audiencias públicas orales. Paralelamente se dieron a conocer las calificaciones de los aspirantes a la Defensoría del Pueblo. Ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, durante 5 minutos, los aspirantes a la Defensoría Pública expusieron sus conocimientos, dándoles 2 minutos adicionales para responder inquietudes de los consejeros. Respecto a la Defensoría Pública, siendo una institución pública, creo que si hay una voluntad política y un afán sistémico de los actores políticos del Ecuador para fortalecer las instituciones, posiblemente la incidencia de la corrupción va a bajar. Estas 2 experiencias, tanto en las cárceles como el acompañamiento a las víctimas, en la tortuosa búsqueda de la justicia, me permitió vincularme a la Defensoría Pública. A la audiencia pública oral estaba previsto que asistan 9 aspirantes, pero faltó 1, quedando 8 en el camino. Me presento, porque quiero llegar a la Defensoría Pública a fin de hacer cambios. Porque desde la Fiscalía he visto cómo funciona Fiscalía y Defensoría Pública y me interesa hacer una reingeniería interna. Por otro lado, se dieron a conocer los resultados alcanzados por quienes aspiran a la Defensoría del Pueblo. Freddy Carrión alcanzó 83,92 puntos, Gladys Potes 81,50, Julio Moscoso 80,50 y Zaida Rovira 66,33 puntos. Del postulante Claudio Hernán Rivainera Játiva, señor presidente, como es de conocimiento de este pleno, se retiró del concurso. Para ellos también corre un plazo de 2 días para solicitar una recalificación, informó Héctor Romero. Y se vierten críticas dentro de la Asamblea Nacional al proyecto de ley presentado por el legislador Daniel Mendoza, que busca un control a la información que se divulga en redes sociales. Desde la misma bancada oficialista se rechaza el proyecto que catalogan como un nuevo intento de censura. Daniel Mendoza, de las filas morenistas, es quien propone este proyecto que busca principalmente, según el legislador, combatir las noticias falsas y la difamación en redes sociales. Si existen víctimas y existen ciudadanos de carne y hueso, con corazón, con familias, nosotros debemos velar por garantizarles derechos a ellos. Eso es lo único que busca la ley. Que no se trata de un proyecto que busque impedir el libre pensamiento, afirma, peor aún, que sea un proyecto de tinte correísta. Compárenlos, no tiene ni punto de comparación. En realidad, en este momento, y me da chiste realmente, cuando alguien quiere tratar de pintar de correísta la propuesta, cuando desde nuestro despacho hemos sido uno de los legisladores que más ha combatido el autoritarismo. Pero en su misma bancada existen críticas. Lenin Plaza afirma que ese proyecto es a título personal de Mendoza, que no refleja el pensamiento dentro de la bancada. Y de plano descartan que lo puedan apoyar. Jamás voy a tolerar que se intente a través de una ley ponernos una nueva mordaza. Eso debe responder él, porque en realidad está generando muchos comentarios y comentarios que no compartimos para nada. Y con esto concuerda la presidenta de la Asamblea. Yo lo he comentado públicamente, no es suprimir el tema de las redes, sino educar a la gente para que las redes sean utilizadas de manera responsable. Lo mismo dicen en el sector de oposición. Yanine Cruz afirma que lo que se pretende con esta ley es coartar la libertad de expresión. Un proyecto que pueda lesionar la libertad de expresión me parece que es un proyecto antidemocrático que no calza en nuestra Constitución.
Coinciden en argumentar que a semanas de haber reformado la ley de comunicación sería inconsecuente por parte de la Asamblea impulsar un proyecto que busque regular las redes sociales. Eso es como hacerse el harakiri, ¿no? Después de que nosotros hemos intentado reformar una ley que estaba siendo muy cuestionada, no podemos entrar con otros intentos de seguir amenazando la libertad de expresión. Son las reacciones al proyecto de ley que busca una regulación de redes sociales, impulsado por el legislador Daniel Mendoza. Informó Javier Gallo. Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, varias organizaciones feministas se concentraron en los exteriores del Ministerio de Trabajo para convocar a una marcha nacional este 8 de marzo con el objetivo de exigir la reivindicación de sus derechos. Juntas al levantamiento por la reivindicación de nuestros derechos. Es la consigna con la cual representantes de organizaciones, movimientos y colectivos de mujeres se concentraron en los bajos del Ministerio de Trabajo en el norte de la capital, con el objetivo de convocar a la marcha nacional que se realizará este 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este 8 de marzo las mujeres nos convocamos a este levantamiento, a esta huelga nacional en relación a que se respeten nuestros derechos. La marcha arrancará en 2 puntos, desde el Ministerio de Trabajo y la Tribuna de los Chiris, a partir de las 16 horas. En cada una de sus paradas realizarán actos simbólicos, además de entregar manifiestos en los cuales hacen varias peticiones, entre ellas políticas públicas que permitan combatir la violencia contra las mujeres, además de pedir acciones concretas por parte del gobierno para la implementación de la Ley de Erradicación y Prevención de Violencia contra las Mujeres, aprobada por la Asamblea Nacional el año anterior. Tenemos múltiples feminicidios que van creciendo y que tenemos que ir hasta la consecución de cambios en el Código Penal que también reconozcan el feminicidio, donde tiene que ver la acción o omisión del Estado. Que las autoridades den presupuesto suficiente para la implementación de la ley. Sabemos que al inicio del año se redujo este presupuesto en cerca del 90%. ¿Cómo es posible querer erradicar el feminicidio, querer erradicar la violencia sexual con una reducción del 90% del presupuesto? También exigen que la Asamblea Nacional apruebe en principio el aborto en casos de violación. Alrededor del país, 6 niñas menores de 14 años son forzadas a la maternidad diariamente. Esto las mujeres consideramos que es una tortura hacia nuestros derechos. Entre sus demandas está además la igualdad laboral y salarios dignos. En Quito informó Adriana Rojas. Momento de hacer una primera pausa comercial en la emisión central del Comercio TV, pero al volver, los restos del soldado Wilson Ilaquiche llegaron esta tarde hasta Guayaquil. Esa información después de la pausa. Gracias por continuar junto a nosotros, amigos televidentes. En horas de la tarde de este jueves, desde el aeropuerto de Pasto, salió el avión con los restos mortales y los familiares del soldado Ilaquiche. El Consulado de Ecuador en Colombia se comprometió a continuar con las investigaciones. Fue desde Tumaco, Nariño, en donde la Comisión de Militares Ecuatorianos se reunió con la familia del soldado Ilaquiche para concretar el traslado hasta el puerto principal. Aquí uno de los familiares dio detalles de cómo el militar fue encontrado por parte de las autoridades en territorio colombiano a pocas horas del destacamento donde desapareció el pasado 12 de mayo. Probablemente haya estado con vida un tiempo y pues lo han encontrado una patrulla militar colombiana el 3 de julio. Por Jardín Bajo, algo así, por Llorente más adelante. Agotados, pero con ganas de volver a su país, pues desde el 20 de febrero que encontraron el cadáver en la morgue de Tumaco, no han podido retornar. Solo es el dolor y la satisfacción de llevar a casa el cuerpo de Wilson para que sus amigos y familiares les den el último adiós, lo que los mantiene en pie. Pues con dolor especialmente la mamá, mi hermana, sumamente dolida por la pérdida, pues con la satisfacción de que hemos hecho lo imposible por encontrar a nuestro familiar y de que lo vamos a llevar ya a su tierra donde podamos darle una cristiana sepultura y donde poderlo llorar. Desde el Consulado de Ecuador en Nariño se articularon acciones para que el avión despegara sin dificultad. Además, el compromiso de mantenerse vigilantes al proceso de investigación en esta región que se ha abierto por homicidio y esclarecer el cómo y por qué el cuerpo del militar ecuatoriano llegó a esta zona de frontera con múltiples impactos de bala, lo que le provocaron la muerte.
nosotros tenemos que hacer el seguimiento de este caso. Nosotros extenderemos las comunicaciones respectivas para que se nos informe y en caso de que ya se genere alguna respuesta, nosotros transmitir esta información a los familiares, en este caso al tío que está al frente de toda la familia. Paula Romo, ministra del Interior, manifestó que existe un informe por parte de la Policía Especializada que investigó el caso, en el que constan como 100 diligencias y coordinaciones que se habrían formulado en Colombia para encontrar al militar. La Fiscalía de Carchi remitió un informe oficial en el que se habla de más de 40 diligencias abiertas. Se han hecho más de 100 diligencias desde el punto de vista de Policía Nacional, que incluyeron también el pedir cooperación a Colombia. Con imágenes de José Cedeño, desde Pasto, Nariño, informa Miriam Enríquez. Y en horas de la tarde, el cuerpo del soldado Wilson Ilaquiche llegó en un avión del ejército ecuatoriano a Guayaquil, donde fue recibido por los uniformados y sus familiares. El cadáver de Ilaquiche fue trasladado vía terrestre al cantón Valencia, en la provincia de Los Ríos, donde será sepultado. Revisamos otros temas. En el operativo Avalancha 92, trabajo coordinado entre inteligencia militar y agentes de la policía, permitió el decomiso de armas de fuego y municiones. 2 ciudadanos extranjeros fueron detenidos. Esta información les ampliaremos más adelante. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Y tal como les habíamos ofrecido, en el operativo Avalancha 92, trabajo coordinado entre inteligencia militar y agentes de la policía, permitió el decomiso de armas de fuego y municiones. 2 ciudadanos extranjeros fueron detenidos. Les llegó la información, la analizaron por algunos días y luego de verificar los 2 inmuebles ubicados en la vía Choni y en el cantón La Concordia, elementos del ejército y de la unidad de inteligencia de armas y municiones de la policía armaron el operativo Avalancha 92. De forma simultánea ingresaron a 2 propiedades en busca del arsenal que supuestamente escondían disimuladamente. Se ejecutaron varias operaciones de inteligencia y de investigación durante 3 meses, desarticulando una organización delictiva que se dedicaba al almacenamiento y comercialización de armas y municiones. En la finca ubicada en la vía Chone, a los uniformados les dieron la bienvenida a decenas de perros. En el interior descansaban 2 personas, una de ellas mexicana. En la revisión del inmueble encontraron armamento de grueso calibre. Los sospechosos indicaron 2 permisos caducados. Tenemos entendido que existen más personas que integran esta organización. Se podría decir que almacenaban un arsenal bélico. Los uniformados encontraron una subametralladora, 4 pistolas 9 milímetros, 2 revólveres, 3 repetidoras Mossberg, 2 escopetas, en total 12 armas de fuego, además de 868 municiones de diferente calibre. Entre calibres .22, 45, 9 milímetros, calibre 12, calibre 45, calibre .357 y calibre .22. Los detenidos aparentemente serían parte de una organización delictiva dedicada al alquiler de armas de fuego. Por las evidencias encontradas, como que se apoyaban en tecnología de punta. En la requisa aparecieron incluso drones. Vamos a someterlas a peritajes a través del IBIS para poder determinar si estuvieron inmiscuidas en algún tipo de evento delictivo. Material bélico que pasó a custodia de las autoridades, seguramente dejando sin mercado a quienes caminaban al filo de la ley. En Quito informó Iván Casamen. Y hoy en nuestro segmento Conociendo al Candidato revisamos a uno de los candidatos a la alcaldía de la capital de la República. Él es Lenin Pablo Dávalos Aguilar, de 55 años de edad, profesión economista, y entre su experiencia está ser viceministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacios, docente universitario y hoy candidato a la alcaldía de Quito por Pachacutic, listas 18. La creación de un banquito es una de las propuestas de Pablo Dávalos que pretende concretar desde el Cabildo quiteño. Entidad financiera que dice será netamente municipal. Pablo Dávalos no tiene recelo en enseñarnos la estrategia de campaña que aplicará para llegar a la alcaldía de Quito, al haberse desempeñado como viceministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio. Le apuesta a la creación de Banquito, entidad financiera que pertenecerá al Cabildo quiteño.
Está orientado a que se entreguen créditos para la reactivación productiva en la ciudad de Quito. Créditos al 8% para los microempresarios, créditos hipotecarios al 5% y a 20 años, de tal manera que la tasa de amortización del crédito hipotecario se parece muchísimo a lo que en este momento se está pagando en el canon de arrendamiento. El mecanismo de financiamiento para el Banco de la Ciudad, Dávalos, lo tiene resuelto. El banco se fondea con la negociación que tiene el municipio de la cartera vencida de más de 400 millones y con líneas de crédito destinadas para la economía popular y solidaria a nivel internacional. Que sus alumnos en las aulas universitarias lo entiendan de forma clara es una de sus preocupaciones, y así nos relata otra propuesta de campaña. Al menos desde el año 2008-2009, alrededor de 500.000 de jóvenes que no han podido ingresar a la universidad. La propuesta es crear un sistema de institutos tecnológicos para que estos jóvenes se preparen en las tecnologías de la economía del conocimiento en la sociedad del siglo XXI, ¿no? Carreras como inteligencia artificial, carreras como minería de datos, big data, realidad virtual, 3D, criptomonedas, etc. Al problema de la transportación pública le quiere poner un alto, municipalizando este servicio. Que se den por terminadas las frecuencias que atraviesan la ciudad y que se establezca un nuevo modelo de movilidad para la ciudad. En ese nuevo modelo tenemos ejes longitudinales que atraviesan la ciudad con corredores multimodales, donde está el metro, el trole, biarticulados, y los buses pasan a ser circuitos barriales, serán buses eléctricos. El programa Basura Cero es un as que tiene bajo la manga. Vamos a recoger la basura orgánica un determinado día. Una vez que recojamos, además en vehículos especializados, la basura orgánica, esa basura orgánica entra en procesos de compostaje y se integran a lo que se llama la agricultura urbana, los huertos urbanos, los jardines urbanos. La no orgánica pretende transformarla en madera, papel y metales, entre otros. Son propuestas que buscan captar votos, informó Héctor Romero. Y ahora revisamos a otro de los candidatos a la prefectura de Guayas. Se trata de Fernando León Gavilanes. Tiene 38 años de edad, de profesión máster en Ciencias Internacionales. Su experiencia ha sido docente y ha trabajado en el área de sistemas informáticos de una empresa privada. Él es candidato por Suma Listas 23 a la prefectura de Guayas. Fernando León menciona que una de sus propuestas es declarar en emergencia la red vial de la provincia. Fernando León es un profesional en sistema informático. Nació en Guayaquil y dice conocer la realidad de la provincia de Guayas. Auspiciado por el movimiento Suma Lista 23, asegura que es el momento de cambiar y empoderarse de los temas que aquejan a la provincia. Viendo ese escenario, pienso que es ahora el momento de dejar de ser espectadores y empoderarnos, ser ciudadanos que activemos el poder para realizar ese cambio que los guayacenses requieren, la obra pública que no ha llegado, que ha sido postergada en algunos casos en el agro. Por eso León propone la ayuda inmediata y necesaria al agricultor, con capacitación a través de centros tecnológicos. En primer lugar, pues vamos a trabajar por ese pequeño agricultor, darle todos los insumos necesarios para que pueda tener una mejor producción. Darle ese acompañamiento en capacitación, vamos a implementar tecnología. Otro de los temas que abordará es gestionar ante el gobierno nacional los servicios básicos para cada cantón. Hoy por hoy, siglo XXI, todavía hay muchos cantones en la provincia que no tienen agua. Es inaudito que los guayacenses tengan que pedir, que rogar por el líquido vital. El candidato por Suma se compromete desde ya a trabajar casa adentro en la prefectura y además con los alcaldes, sean o no de su línea partidista, para sacar adelante estos proyectos. Vamos a colocar al Ecuador como potencia turística. En los mercados internacionales nosotros es muy apreciado el tema del ecoturismo, ¿no? Así que nosotros desde nuestra administración vamos a darle un impulso a estos proyectos a fin de tener a la provincia y al país en el sitial que se merece. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y hoy les presentamos a Hernán Ulloa y Ramiro Armijos, candidatos que aspiran a ocupar una de las 7 consejerías en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, edad 41 años, estudios realizados, abogado de los tribunales y juzgados del Ecuador, especialista en ciencias penales y criminológicas, experiencia laboral, asistente legal de ECAPAC,
supervisor de la Corporación Financiera Nacional, secretario de Fiscales de la Fiscalía General del Estado. Ramiro Eugenio Armijos Barrazueta, edad 51 años, estudios realizados, licenciado en Administración de Empresas, experiencia laboral, supervisor de Codiseg, ejecutivo de ventas senior de Otelo S.A., gerente de INACA. Nuevo corte comercial, amigos televidentes, pero al volver, noticias internacionales. Estados Unidos descarta una intervención militar en Venezuela. Pausa y volvemos.